Bienvenidos, mis queridos estudiantes. En esta oportunidad les presento un ejercicio muy sencillo en el que vamos a aplicar el concepto de velocidad de arrastre o velocidad de deriva en un conductor metálico. Nos están preguntando cuánto tiempo toma a los electrones viajar desde la batería de un automóvil hasta el motor de arranque. Vamos a suponer que la corriente es de 115 amperes, que el área de la sección transversal del conductor del alambre es de 31.2 milímetros cuadrados, la longitud es de 85.5 centímetros, es la longitud aproximada en un vehículo real, y que además el alambre es de cobre. Y aquí tenemos la densidad de electrones de conducción por unidad de volumen. 8.49 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Bien, como nos están preguntando el tiempo que va a tardar un electrón viajar desde la batería al motor de arranque, pues aplicaremos lo ya conocido del movimiento de velocidad constante. ¿Pero cuál velocidad es la que vamos a tomar en cuenta aquí? Pues la velocidad de arrastre o velocidad de deriva en un conductor metálico, la cual ya hemos definido antes y hemos escrito la siguiente expresión. V sub D es igual a la densidad de corriente dividido entre la densidad electrónica por la carga del electrón. Muy bien. La densidad de corriente sabemos que es I sobre área de la sección transversal. Entonces ahí tendremos que la velocidad de arrastre o la velocidad de deriva es igual a la corriente dividido entre la sección transversal, entre la densidad electrónica y entre la carga del electrón. Muy bien, tenemos todos esos datos. La corriente es 115 amperes. La densidad electrónica 8.49 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. El área de la sección transversal es 31.2 milímetros cuadrados. Eso pues lo vamos a escribir (31.2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, haciendo la conversión, y la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si hacemos el cálculo para esa operación, estaremos obteniendo para la velocidad de deriva 0.271 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Bien, esa velocidad es constante, es la velocidad con la que se desplazan los electrones en el interior del conductor, y entonces el tiempo que tarda un electrón en recorrer una longitud de 85.5 centímetros lo vamos a encontrar con la expresión de movimiento de velocidad constante. Entonces tendremos que la longitud es 0.855 metros dividido entre la velocidad de arrastre que ya encontramos, que es 0.271 por 10 a la menos 3 metros por segundo.
Al calcular ese cociente, obtenemos que esto es 3.26 por 10 a la 3 segundos, lo que me está dando aproximadamente 54 minutos. Bueno, esto ya no es de sorprendernos porque ya nosotros estudiamos antes que estas velocidades de los electrones en los conductores metálicos es de valores muy pequeños. Pero lo que podría sorprendernos es que ¿por qué cuando nomás accionamos la llave del interruptor del motor de arranque inmediatamente enciende el vehículo? Bueno, pues porque el cambio del campo eléctrico es el que viaja a velocidades cercanas a la de la luz, como ya se estudió antes cuando se vio el tema de campo eléctrico. En el interior del conductor tenemos un nuevo ejercicio en el que nos piden que apliquemos el concepto de cambio de la resistividad de un material conductor con la temperatura. Y el ejercicio dice lo siguiente: los devanados de cobre de un motor tienen una resistencia de 50 ohms a 20 grados centígrados cuando el motor está sin carga. Después de funcionar por varias horas, la resistencia se eleva a 58 ohms. ¿Cuál es la temperatura de los devanados? O sea, los devanados es el embobinado del motor con alambre de cobre. Nos preguntan cuál es la temperatura después de ciertas horas de funcionamiento del motor. Cuando el motor está sin carga, significa que el motor está rotando, pero no está acoplado a su eje ningún dispositivo al cual este motor va a mover o a hacer rotar. Cuando está sin carga, la resistencia es de 50 ohms a 20 grados centígrados. Luego funciona por varias horas y se mide su resistencia y se observa que es de 58 ohms. Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura en ese momento de funcionamiento? Aquí pues vamos a asumir que las dimensiones del conductor no cambian con la temperatura. Y vamos a considerar el coeficiente de temperatura para el cobre, 4.3 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Ese dato es tomado de la tabla 26.1 de la 10ª edición de Resnick y Halliday. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos la variación de la resistividad de un metal o del cobre con la temperatura, y esto es igual a esta expresión, que es pues una aproximación a una línea recta de los experimentos de variación de resistividad con temperatura. Rho sub 0 es una resistividad de referencia, T sub 0 es una temperatura de referencia, aproximadamente, o se considera casi siempre 20 grados centígrados. Muy bien. Como la resistencia es directamente proporcional a la resistividad, a la longitud del conductor y dividido entre el área de el conductor de la sección transversal, y como hemos dicho que las dimensiones del conductor no cambian con la temperatura, entonces podemos escribir para la resistencia una expresión exactamente igual para la resistencia del conductor. Entonces tenemos una resistencia a una temperatura cualquiera igual a la resistencia de referencia a la temperatura de referencia. Entonces en este caso, ¿cuál será la resistencia de referencia? 50 ohms
la temperatura de referencia 20 grados centígrados y la resistencia que se mide varias horas después de funcionamiento del motor será 58 ohms. Entonces la única incógnita es la temperatura de funcionamiento en ese momento. Entonces tenemos todos los datos, únicamente tenemos esta como incógnita. Y entonces si sustituimos los datos que conocemos, tendremos que aquí tendríamos 58 ohms igual a 50 ohms por 1 más alfa, que es 4.3 por 10 a la menos 3. Aquí es Kelvin a la menos 1, pero cuando los cambios en temperatura son centígrados, el cambio es exactamente igual a un cambio de temperatura en grado Kelvin. Entonces vamos a mantener el cambio en la temperatura en grados centígrados. Entonces esto te da T, que es lo que buscamos, menos 20 grados centígrados. Entonces únicamente vamos a despejar T de acá, lo que podría ser de esta manera. Despejando la temperatura de allá. Todo esto va a estar dividido entre 4.3 por 10 a la menos 3 más 20. Eso es igual a T. Muy bien. Si hacemos ese cálculo, estaremos obteniendo la temperatura de funcionamiento en ese instante, 57 grados centígrados. Entonces este es un ejercicio en el que hemos considerado la variación de la resistencia de un conductor metálico, en este caso cobre, con la temperatura. En algunos otros problemas, esa variación de resistencia es pequeña y se considera que la resistencia es aproximadamente constante para muchas aplicaciones. Vamos a abordar un nuevo ejercicio. En este ejercicio nos están planteando que un alambre de 4 metros de largo y 6 milímetros de diámetro, el cual tiene una resistencia de 15 miliohms, se le aplica una diferencia de potencial entre los extremos del alambre, es decir, que se conecta a una fuente o a una batería de 23 volts. Y las preguntas son: ¿cuánto es la corriente en el alambre? ¿Cuánto es la densidad de corriente en el alambre? ¿Y cuál es la resistividad de este alambre? Muy bien, vamos a aplicar las ecuaciones ya conocidas sobre corriente, diferencia de potencial, resistencia, la densidad de corriente, corriente por unidad de superficie, y la resistividad relacionada con la resistencia y el material de cual estamos hablando. Muy bien, nosotros sabemos de la ley de Ohm, la corriente para un alambre de cobre es la diferencia de potencial aplicado entre sus extremos dividido entre la resistencia de ese alambre. Como nos dicen que la diferencia de potencial es 23 volts y la resistencia es de 15 miliohms, simplemente realizamos ese cociente y obtenemos 1500 amperes. Vean qué corriente más alta la que puede soportar ese alambre con ese diámetro apenas de 6 milímetros.
Bien, nos piden ahora que calculemos la densidad de corriente. La densidad de corriente, como ya sabemos, es la corriente en el alambre por unidad de superficie o la corriente dividido entre el área de la sección transversal. Esto pues va a ser la corriente que ya calculamos y el área de la sección transversal la vamos a calcular con el diámetro del alambre. Esto es pi por el radio al cuadrado, entonces el radio es 3 por 10 a la menos 3 metros elevado eso al cuadrado, metros cuadrados. Realizando esa operación, obtenemos .3 por 10 a la 7, perdón, es las unidades amper por metro cuadrado. Bueno, la última pregunta es la resistividad de ese alambre. Y vamos a ver si podemos identificar ese alambre al conocer su resistividad. Tenemos una relación conocida entre la resistencia y la resistividad, donde la resistencia es igual a la resistividad del material por la longitud del alambre dividido entre el área de la sección transversal. Bueno, entonces vamos a despejar de acá la resistividad y esto será igual a la resistencia por el área dividido entre la longitud. La resistencia es 15 miliohms. El área dijimos que es pi por el diámetro al cuadrado. Y la longitud que también ya está dada, que es de 4 metros. Y el valor de la resistividad está dando aquí sí tenemos ohm por metro. 1.1 por 10 a la menos 7 ohms por metro. Bien, si nosotros vamos a una tabla de resistividades para diferentes materiales, vamos a encontrar que este valor está más o menos cercano a la resistividad del platino. Entonces, posiblemente este conductor, el material de este conductor sea de platino. Tenemos pues un ejemplo sencillo donde aplicamos la ley de Ohm y los conceptos de resistencia y su relación con la resistividad de un material conductor. Muchas gracias por su atención.